A menos de 2 semanas de las elecciones internas, dentro del Partido Nacional la competencia parece bastante definida. Álvaro Delgado lidera con comodidad en todos los sondeos, seguido a una distancia apreciable por Laura Raffo. Tercero, pero con menos de 10%, se ubica el senador Jorge Gandini. Pese a esa posición en las mediciones, el líder de Por la Patria se mueve con iniciativas que llaman la atención. Por ejemplo, la semana pasada oficializó su iniciativa para que todos los partidos políticos firmen un pacto antinarco antes de los comicios nacionales de octubre. Según ese planteo, el acuerdo implicaría el blindaje de las fronteras, la incorporación de militares en tareas de patrullaje y la mejora de la rehabilitación de los privados de libertad, entre otros puntos, que se implementarían luego a través de una ley de urgente consideración. Ese tema, la seguridad ciudadana, es uno de los centrales en el posicionamiento de Gandini, que también hace foco en la integración de la sociedad y la descentralización, para que Uruguay, dice, se transforme en un país de oportunidades. Bueno, ¿por dónde vienen las propuestas del precandidato wilsonista? Vamos a conversar con él en los próximos minutos. Senador Gandini, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Yo quiero empezar con lo que pasó ayer, ¿no? Ayer se cumplieron 40 años del regreso a Uruguay de Wilson Ferreira Aldunate, ¿no? Volvió de su exilio en el año 1984, todavía en dictadura, el cruce del Río de la Plata en el vapor de la carrera, la prisión. Bueno, para recordar aquel acontecimiento, el Partido Nacional organizó un acto en el puerto en el que hicieron uso de la palabra todos, los 5 precandidatos. Su discurso fue el más apasionado y emotivo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y porque yo estaba ahí. Seguramente un poco porque es mi estilo, otro poco porque allí estaba la militancia dura y pura, ¿no? Y muchos de aquella época también. Y porque nuestro partido requiere esas cosas. Somos en buena medida emoción. Emoción para salir a dar la batalla en cada caso. Y Wilson fue un referente, ¿no? Ese que se hace lo que se debe y hay que hacer, más allá de si conviene o no. Y eso es un poco lo que nos pasa a los de Por la Patria hoy. Estamos donde tenemos que estar, donde nos tocó estar, dando la batalla desde ahí, más allá de lo que pudo habernos convenido. Y todo eso, bueno, nos condiciona mucho en la manera que tenemos de hablar, de comunicarnos con la gente. Fue una linda jornada porque los blancos estamos... Yo lo recordaba recién en las noticias, usted, que fue el tercero en hablar, el tercero de los precandidatos, empezó rompiendo el protocolo y pidiendo que subieran los demás precandidatos al estrado, ¿no? Y sí, porque eso de que sube uno, habla, y se baja, y sube el otro y habla, como que iba a contramano a lo que queríamos comunicar. Y lo que queríamos comunicar es que estamos todos juntos. Yo lo dije ahí, de a uno no valemos nada, juntos somos victoria. Y es así, porque yo tendré el 10%, pero sin ese 10% no ganamos. O sea, aún los 100 gramos hacen el kilo. No sé cómo nos va a ir. Pero si no estamos nosotros ampliando la base del partido por ahí, capaz que al partido le falta lo que necesita. Y nuestra candidatura es muy necesaria. Por eso todos tenemos algo para aportar y teníamos que estar todos en el estrado. Capaz que con esta respuesta Gandini se adelantó a tu pregunta, la que venía ahora, Romina. Sí, porque, a ver, la última vez que lo entrevistamos aquí en Perspectiva fue el 21 de marzo, digamos, ¿no? Y desde entonces la intención de voto entre el Partido Nacional no ha tenido grandes variaciones. Álvaro Delgado sigue primero cómodo, ahí con entre 56 y 72%, según las últimas encuestas de Cifra, Equipos, Opción y Factum. En segundo lugar, bastante más abajo, aparece Laura Raffo, que oscila entre un 18 y el 28%, y usted continúa en el tercer escalón ahí entre el 7 y el 9, ¿no? Es decir, parece que su precandidatura no ha despegado. ¿Cómo se siente ahí en un escenario así? Bien. A mí no me sorprende, tengo muchos años en esto. Y tengo clarísimo que para competir y ganar son necesarias muchas cosas. Yo tuve que remar primero para que me conocieran. Increíblemente, un 40% de personas cuando arranqué la campaña no sabían quién era Gandini. A pesar de que uno está años en esto y va saliendo, hay como 2 frecuencias de banda, ¿no? Hay gente que está en otra y no sabe quiénes son. Bueno, un 20% no conocía a Álvaro. También los aparatos son muy importantes en las internas, y no solo el aparato nacional, sino los departamentales. Álvaro tiene 13 de los 15 ediles, nosotros solo uno, de los intendentes, nosotros solo uno. Y esos son aparatos departamentales muy importantes. En el interior la intendencia es el casi todo, y desde allí se genera movilización,
sueños, propuestas, qué sé yo. Pero también sabíamos que si no levantábamos esa bandera del wilsonismo que había levantado Larrañaga y ya no está, iba a quedar un pedazo de partido sin representar. Yo no sé si iba a votar afuera, pero seguro no iba a estar entusiasmado como los tenemos ahora, con más de 120 listas en todo el país. Capaz que ninguna es ni famosa ni ganadora en su departamento, pero es hasta extraño que saquen lista igual, que disputen en sus departamentos un pedacito de la representación desde el llano, desde el pie. Pero eso es el Partido Nacional también, y nosotros teníamos que estar para representarlo. ¿Cómo nos va a ir? No sé, porque las encuestas que tú lees dicen eso. También dicen que al 70% de la gente no le interesa la política, o que el 80% hace 15 días no sabía que había elecciones el 30 de junio, y después le preguntan a quién va a votar el próximo domingo. Yo quiero ver cuántos van a votar, y cuando caigan en la cuenta y miren el menú, ¿dónde se paran? Es verdad que el exitismo de quién gana ayuda a ganar, es decir, las encuestas son también formadoras de opinión. Pero eso a mí no me desalienta para nada. Pero usted entonces, digamos, está cumplido con eso de sumar. Sumar es Laura Raffo, bueno, yo estoy por la salió mal la expresión. Pero está cumplido con eso de contribuir, de agregar votos a la presencia del Partido Nacional en esta instancia, en el primer escalón. A mí me encantaría ganar y liderar todo el proceso, pero no salimos para ganarle a Delgado. Salimos para ganarle al Frente Amplio, para ser parte de un próximo gobierno de coalición y blanco y estar en la mesa chica incidiendo con nuestras ideas. Las que yo tiro ahora las voy a tratar de llevar adelante desde donde me toque y tendré más oportunidades de concretarlas según los votos que saque y la representación que tenga. Y eso es la política, no es solo ganarle a los demás, es ser parte de todo ese gigantesco engranaje de representación. Y nosotros somos diferentes en el partido. Y tenemos que estar. ¿Y alcanza, si más o menos se da lo que las encuestas prevé, alcanza con esos números para mantener firme, digamos, el ala wilsonista dentro del partido? Bueno, ese tendría que ser un piso. Vamos a ver cómo nos va. Yo tengo expectativas, por lo que yo siento, que nos vaya mejor. Es verdad que en Montevideo puede ser que estemos mejor que algunos departamentos del interior, donde los aparatos departamentales son fuertes, ¿no? Y son muy... corren mucha gente, llevan mucha gente. Pero veremos, todo lo que nosotros hacemos es porque estamos convencidos de hacerlo. No sacamos mucho el cálculo de que si tenemos una mejor opción. Yo he recibido ofertas varias antes de largar mi candidatura. ¿Ofertas? Y claro, somos una agrupación nacional, Por la Patria es una buena marca, yo he sido un senador notorio, he defendido al gobierno. Podría estar en alguna de las corrientes de Álvaro Delgado, que se fue llevando casi todo. Hoy, pero en de este los 10 último tramo ministros, de la campaña ha recibido también incluso ofertas. No, después ya nosotros está. largamos, ¿no? Pero Álvaro tiene, de los 10 ministros, tiene 9. De aire fresco, de los 10 ministros blancos. De los 15 intendentes, tiene 13. Es decir, tiene 3 agrupaciones grandes que probablemente o seguramente serán 3 listas al Senado. Pero eso no le hace bien al partido. Yo ya me rebelé contra aquello de lista única al directorio. No me gustó, porque a los blancos no nos gusta eso de que la cúpula se junte y arregle. Sacamos nuestra lista en el directorio, teníamos medio director. Teníamos 16 convencionales, se necesitaba 30. Sacamos 90 votos. Quiere decir que hubo 74 convencionales que resultaron electos convencionales por otros grupos y con voto firmado, porque ya ni secreto ni nada, firmado, nos votaron a nosotros y tenemos 3 directores. Es decir, eso es muy blanco. Y nosotros estamos recorriendo ese camino. Un camino de lealtad con el partido, pero con una voz propia. Eso es muy blanco. Senador Gandini, empecemos a ver algunos de los planteos que usted formula y sobre todo los más recientes, ¿no? Este jueves usted lanzó esa propuesta para que todos los partidos suscriban antes de las elecciones nacionales un pacto antinarco. Sí. No es el primer precandidato que habla de algo así, pero usted le puso su perfil propio con algunas de las medidas y sobre todo con esa idea de que los puntos que se pacten se lleven después a la práctica al comienzo del próximo gobierno mediante una LUC, una ley de urgente consideración. Vamos por partes. Primero, ¿puede explicar la idea? Sí, claro. Yo desde hace un buen tiempo vengo diciendo que tenemos recursos humanos calificados para trabajar en la materia de seguridad y no los usamos, o los usamos disimuladamente, que son los militares.
y he venido diciendo que hay que sacar los militares a la calle para ayudar a la policía en la tarea de vigilancia y patrullaje, tal cual se está haciendo a partir del 2018 con la ley que establece que los militares pueden hacer patrullaje y vigilancia en la zona de frontera, la define como una franja de 20 kilómetros a partir de la línea divisoria. Y ahí los militares están haciendo desde el 2018 patrullaje, identificación de personas, vehículos y sus cargas. Pueden detener infragante y delito, conducir a la fiscalía y pueden usar la fuerza en proporción a la agresión. Estaba el viernes, fui a Nueva Palmira y por la ruta 12, 4 kilómetros antes de Nueva Palmira y bastante lejos del río que hay en la frontera, había un camión de un lado como con 10 o 12 militares, con conitos en la calle, en la ruta, parando los vehículos. Y de la vereda enfrente, una carpa instalada entre el alambrado y la banquina y un camión y otra veintena de militares desplegados. ¿Haciendo qué? Parando los vehículos, revisándolos. Y si encuentran algo ilegal, armas, drogas, lo que sea, lo van a detener, le van a decir baje del auto, ponga las manos arriba del capó. Y si se resiste, van a usar la fuerza. Está del 2018. No tenemos una noticia que haya habido un abuso de funciones, que se le escapó un tiro, lo hacen con sus mandos, con su uniforme, con su armamento, con su adiestramiento, sin problemas. ¿Por qué no podemos hacer esto en algunos barrios de Montevideo donde la autoridad es disputada por el crimen organizado y va la republicana, que es la única que entra bien, y cuando se va, la gente llama para pedir que vuelva? Pero usted está pensando en el mismo formato, que esos efectivos sean militares. Ah, sí, es que no puedo, no hay No, otro. porque se ha manejado otra posibilidad, tomar soldados del ejército, formarlos, agregarles una capacitación, pero que se integren a la policía. No, tampoco hay que desarmar las Fuerzas Armadas. Yo no estoy a favor de eso. Lo que tenemos allí, una fuerza que es cada vez más chica, desde el 85 se ha ido achicando, reduciendo, y nos genera problemas paralelos, la caja militar, por ejemplo, porque hay cada vez menos gente que aporta, pero tenemos que mantener las unidades militares, porque además son una fuerza de reserva muy importante para tragedias, para problemas, vacunan, sacan gente del agua, etcétera, y hacen misiones de paz. A mí me parece que lo que hay que hacer es darles a los militares un rol, y lo hacen muy bien con su uniforme y con su presencia. Bueno, pero esto usted viene diciéndolo ya hace tiempo. Sí. Yo le preguntaba... Claro, ¿qué pasó? Supongo que ese es el antecedente, pero ¿por qué llega ahora la idea del pacto multipartidario? Yo lo vengo diciendo y la gente está a favor. Mire que es impresionante. Voy a decir, usted tiene razón, hay que sacar los militares. Salvo en zonas más cómodas, en todas las zonas donde la gente está sufriendo esto, la gente está de acuerdo. Pero los políticos todos en contra. Ahora, bueno, el otro día... Ahí está. ¿Cómo piensa en un pacto multipartidario empezando con esta medida que genera rechazo en otros partidos? Porque se empiezan a dar cuenta y porque los políticos escuchan a la gente. El otro día el CLIC lo hizo esa terrible tragedia ahí en el Maracaná. No fue una rapiña, ¿verdad? Fue un acto del narcotráfico. Son 116 tiros para matar 4 personas, para que todo el mundo sepa y se entere quién manda en el barrio. Al muchacho le metieron 11 tiros, al niño. Esos son mensajes criminales, como cuando se bajan de la moto y le meten 23 tiros con una pistola con cargador extendido, 23, para que queden los casquillos y el muerto ahí. Y todos sepan que no se puede venir a vender drogas de otro lado del barrio. Eso es el crimen instalado. Y eso generó empezaron los comentarios de hacer un acuerdo. Los dirigentes empezaron a hablar de tenemos que hacer un acuerdo de políticas de Estado. Y como yo ya viví varios intentos de acuerdo que no se concretan porque tenemos visiones diferentes, lo transformé en un pacto antinarco. Ahí podemos ponernos de acuerdo. ¿En un pacto solo? Sí. A propósito del combate al narcotráfico. Sí. No un pacto sobre seguridad ciudadana en Ahí general. Es cuando empezamos con si ponemos más pena, menos pena, y no llegamos. Donde podemos llegar es antes de que el Uruguay se transforme en uno de los países que nos rodean. Es decir, nosotros tenemos una gran virtud como uruguayos. Podemos ver el futuro, leemos el diario del lunes, miramos lo que pasa en otros lados y al final todo llega acá, un poco más tarde, pero llega. Y lo que antes veíamos en Netflix, México, Colombia, Paraguay, Ecuador, ahora lo vemos acá. El ajuste de cuentas, la disputa de territorio entre bandas, etcétera. Tenemos un país que hay que blindar. Ahí están los temas del pacto. Vamos a blindar el país. Estamos regalados. Así como en el Uruguay camina el presidente sin custodia y entras al Palacio Legislativo así sola y pasás y nadie te revisa si llevas un revólver, porque el Uruguay es así, también nuestras fronteras
son muy vulnerables. Y como el narco ya no sale por Europa, por el norte hacia Europa, busca el sur y viene Sinaloa, Medellín, Rosario, y en Rosario han blindado esa ciudad donde con buzos por abajo del agua colocan cargas abajo de los barcos que salen por el río, ya aquello está tomado. Desde ahí buscan puertos para llegar a Europa y a Asia, que son los mercados de alto poder adquisitivo. Y Uruguay tiene puertos. Y tiene puertos, pero además tiene fronteras vulnerables. No miramos adentro de las barcazas que vienen por la hidrovía. Sabemos que viene ahí adentro, si vienen bolsos o solo granos. No miramos adentro de los contenedores. Tenemos una ley de derribo, pero no tenemos ojos en el cielo, porque no tenemos radares, no los tenemos en el mar territorial, no tenemos lanchas rápidas. Es decir, hay que blindar. El diagnóstico está claro, pero hay que acordar plata, ahí está, lamentablemente lo conocemos. ¿Qué quiere decir con blindar, entonces? Eso, en términos concretos, ¿qué implica esto de blindar la frontera? Ahora vienen 3 escáneres. Sí, ahora llegan 3. 2 fijos y 1 móvil. Se necesita más. Demoradísimo. Hay que meter, sí, porque costó mucho, porque ahí entra toda la pugna sobre qué tecnología utilizar, y los que la venden ponen todo el peso de sus embajadas. Vamos a decir las cosas como es. Pero hay que meterle ojos al cielo. ¿Esa fue la causa de bueno, hubo recursos retraso? de toda naturaleza, claro. Hubo conversaciones de toda naturaleza, porque esa tecnología es muy controlada a nivel internacional. Y Uruguay tuvo que hacer opciones. Finalmente compramos escáner que vienen de una empresa norteamericana. Y dicen que están en el agua, que están por llegar. Pero tenemos que meter lanchas rápidas. ¿Cuánto hace que estamos con las OPV? Y nadie sabe si le vamos a terminar comprando. Y radares. Blindar es eso, es controlar mejor nuestras fronteras para que entre menos o sea más complicado entrar, porque de todo lo que entra la gran mayoría sale. Y una parte queda. ¿Qué queda? Bueno, queda una parte de las drogas caras, y después viene también hacia el sur lo que queman los hornos en Bolivia o el norte argentino, que son los desechos de la cocaína, y la transforman con acetona y otros químicos en la pasta base, que es una droga barata, de acceso popular, pero que en carrera requiere 20, 30 dosis diarias y por lo menos incita al delito. Y el control de esas drogas, que no lo hemos hecho legalizando la marihuana, hay un mercado legal de marihuana, pero también hay un mercado que sigue siendo ilegal de marihuana, más allá de que también hay un mercado gris, que es excedentes de la legal que se vuelcan en el ilegal. Todo eso tenemos que trabajarlo. Con tecnología, como decimos ahí, con mucha más tecnología, que serán drones, que serán cámaras. Acá se requiere no invertir. tenga duda, pero es que si no invertimos ahí, vamos a perder muchas de las cosas que hemos conquistado, que no solo es la paz de la gente, también es la llegada de inversores, también es la llegada de iniciativas que requieren un país seguro. Por eso nosotros hablamos de un país seguro en todo sentido. Y entonces hay que ponerle ahí, porque después no hay retroceso. Es muy difícil después correr al narcotráfico cuando se instala. Entonces, ¿qué es lo que he visto yo en estos días? Que se empezó a hablar de este tema y empieza a aceptarse la idea de que hay que entrarle al tema del narcotráfico, que es un problema aparte del de seguridad, es una de las manifestaciones del problema de la seguridad, y entonces tenemos la posibilidad. Por eso digo, hagamos una LUC, hablemos de algo concreto, pongámosle papel y lápiz y tratemos de generar un acuerdo antes de saber quién va a ganar, al menos sobre un marco legal. Pero eso le iba a preguntar, a ver, concretamente esto que dice de blindar las fronteras, ahí es uno de los puntos. Ahí podría decirse, sí, si hay recursos, si se ponen de acuerdo en un número, porque usted mismo decía, no hay que destinar dinero a esto, ¿no? ¿no? Que haya recursos es una decisión política, porque todos tenemos grandes ideas, todas llevan plata. El asunto, ¿dónde pones la que tenés? O en qué te endeudas, para qué te endeudas, ¿verdad? En ese punto no parece haber mayor discusión, o sea, es probable que se lo lleven, digamos, capaz. ¿no? Pero en el resto, por ejemplo. Yo ahí estoy proponiendo darle un rol a las Fuerzas Armadas, como le decía, ya lo tienen. La discusión la tuvimos. Ahí la primera discusión en la interna incluso del propio partido. Pero tuvimos una gran discusión con la primera ley, que fue la de poner a los militares a custodiar los perímetros de las cárceles, porque se nos escapaban por abajo de los alambrados, le armaban un lío adentro de la cárcel y se escapaban por el otro. Bárbaro. Pusimos el perímetro, le dimos una ley de respaldo y no se escapa nadie más. Y lo mismo se está pasando en la frontera. Yo tengo videos acá mostrando cómo actúan los militares, porque los he visto. En Rivera hasta hace poco había una tanqueta en el medio de la Ruta 5 y no había problema.
Yo creo que pueden tener un rol de patrullaje accesorio a la orden del Ministerio de Defensa, pero a pedido del Ministerio del Interior. Eso hay que regular. Y después tenemos que hacer otras cosas. Tenemos que ir pensando la reglamentación del allanamiento nocturno, que será la ley la que establezca cómo y en qué condiciones el juez puede autorizar ingresar a un hogar en la noche. Eso ocurriría si se aprobara la reforma constitucional en el plebiscito simultáneo con las elecciones. Tenemos que trabajar más el tema del antilavado, y no es un tema de que a los $100.000 se puede hacer transacciones en efectivo a los $100.000, hasta $100.000, porque no pasa el narco por ahí. El gran movimiento de dinero que se viene a lavar pasa por los bancos. Por lo tanto, ahí tenemos que trabajar un poco más sobre ese tema. ¿Por qué dice pasa por los bancos? ¿Y por qué pasa por los bancos? Porque los bancos dicen, tenemos todo tipo de controles, ¿no? Se pregunta... Sí. Pero las grandes transacciones no se hacen con valijitas de millones de dólares, se hacen con cheques o letras de cambio. No tenga duda. Es decir, nadie va a comprar un banco y un campo y lleva 10 valijas de $1 millón como en las películas. Se hace de otra manera. Lo que pasa es que se simulan empresas que tienen aparentemente legalidad y hacen actividades lícitas y desde allí se lava el dinero. Y eso es lo que está faltando controlar o rastrear. Hay que controlar más para que les sea mucho más difícil pasar por acá. Eso hay que hacerle, hay que complicarles la vida al gran narcotráfico. Ni Estados Unidos lo evita, no evita ni que entren ni que se lave dinero, pero lo complicamos. Ahí usted coincide con una crítica que el Frente Amplio le hace a este gobierno, pero se le hace por lo de los reforzado los mecanismos de control en esta materia, ¿no? Se le hace por los $100.000, lo otro no, porque el Frente reforzó menos, le hemos creado algunas herramientas nuevas a la Senaclaf, a la Secretaría. Tenemos que hacer más, probablemente tengamos que hacer más. Tenemos buenas experiencias en otros países que hay que mirarlas con atención. Luego hay que, yo estoy proponiendo, o en un paralelo, meternos de cabeza en el tema carcelario. Todos los días, promedio, salen 26 personas privadas de libertad, pero entran 29. Tomamos el gobierno con 12.000 privados de libertad, tenemos 16.000, más o menos sabemos que a fin de año vamos a tener 17.000. Los corremos de atrás, hemos metido mucho más gente privada de libertad, pero las calles no quedaron limpias. Ahí tenemos un problema. De los 26 que salgan hoy, ya sabemos que hay 20 que van a volver, más o menos, 18, 21, van a volver. Por lo tanto, tenemos que meternos con ese tema. El diseño que tenemos no es el adecuado. Se está planteando, y creo que hay consenso, en sacar el INR del Ministerio del Interior, que se dedique el Ministerio a represión, a disuasión, prevención, todo eso. Pero que sea otra cosa que se dedique a los privados de libertad. Y nosotros no proponemos un ministerio, no nos parece que sea adecuado crear un... Ideas, ¿no? Crear el Ministerio de Justicia, claro, cuando usted le pregunta por qué hay que crearlo para ponerle las cárceles ahí. No es necesario. Usted mira la experiencia del INISA. Y claro, porque nos cuesta tanto gritar un gol. Nosotros tuvimos un gran debate sobre la rebaja de la edad de imputabilidad de los menores. Eso era porque estaban en el INAU, había 1.000 fugas por año, 1.000, entraban por una puerta, salían por una ventana, y porque el sistema judicial de menores era muy permisivo, eran pobres muchachos. Fuimos a ese debate, llevamos a un plebiscito por la rebaja en la imputabilidad, que perdió, nosotros estuvimos en contra con Larrañaga. Después de eso empezamos a reformar el sistema y le sacamos al INAU los jóvenes infractores. El INAU quedó con los CAIF, con el amparo, con las adopciones, etc. Y creamos otro descentralizado llamado INISA, con un directorio de 3 personas más aptas para la rehabilitación. Dio resultado. Hoy hay ahí 315 muchachos, no se caen por las ventanas, no hay fugas prácticamente. Tienen más horas de recreo, tienen más horas al aire libre, hay mucha educación, terminan la escuela adentro, salen con hábito de trabajo. O sea, el resultado es que hay más rehabilitación, más reinserción. ¿Por qué? Porque los agarran a tiempo. Por lo tanto, nosotros estamos planteando hacer un descentralizado afuera con el INR, con gente que no esté pensando en represión, sino en rehabilitación, y adentro del INR crear un subsistema para primarios que no hayan cometido ningún delito antes, de entre 18 y 22 años, con penas por delitos, con penas bajas. De modo de tratar de rescatar a los más rescatables y no meterlos
con los máster, de donde salen con recomendación y trabajo. Lo primero que hacen es hacerlo adictos, si no lo son, ¿verdad? Y después salen con adicciones, con recomendaciones, ponerlos en otro lado. Que tengan más horas de recreo, que terminen la escuela, que sepan, entiendan que el trabajo es una alternativa para salir adelante y no solo el delito, porque vienen de familias en las que nunca escucharon sonar un despertador, jamás vieron un padre salir a pelear a las 6 de la mañana, entonces entran en un circuito jorobado. Hay que meter eso, porque nosotros además tenemos un problema que estudiamos poco, pobreza, 10% de pobres. Pobreza infantil, 20%. Hay que invertir en la pobreza infantil. Bueno, yo soy muy escéptico con eso. No hay manera de sacar a los niños de la pobreza. Hay que sacar los hogares de la pobreza. Los niños viven en hogares pobres. Pero además empezamos a seguir a los niños cuando son jóvenes. Veamos, nadie estudia el tema. Entre 13 y 19 años hay 2 franjas de jóvenes, medida. Y tienen entre el 17 y el 19% de la pobreza. Claro, la de la niñez se arrastra. Cuando cruzamos pobreza con educación, vemos que los primeros que desertan del sistema educativo son los más pobres. Y cuando cruzamos empleo con juventud, vemos que los más desempleados son los menos educados y por lo tanto los más pobres. Y si no encontrás a un joven de 18, 19, 20 años en el aula o en el taller, o sea, estudiando, trabajando, está en la calle. Y si está en la calle, hago apuestas. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Y van a estar en las adicciones y van a entrar en el peor de los mundos. Por lo tanto, la plata hay que ponerla antes y hay que generar más tiempo en el sistema educativo para ver si podemos cortar ese cordón umbilical que los une con el delito. Después. Pero este tema también formaría parte del acuerdo antinarco. El que es sé que antinarco. Es una de sus preocupaciones. Sí, sé que es uno de los temas de su campaña, pero ¿cómo lo vincula con el acuerdo antinarco? Cárceles. Tenemos que pactar qué hacemos con las cárceles. Este gobierno o el que venga, sea del signo que tenga, lo que va a tener es lo mismo que tenemos ahora. Cada vez más gente en las cárceles. La alternativa, ¿cuál sería? Aflojar las marcas, es decir, que entre menos gente. Eso sería más delincuentes en la calle, más inseguridad. Nadie va a ir por ahí. Pero no arreglamos el tema con meterlos adentro. Tenemos que generar puertas de salida. Tenemos además 18.000 personas con medidas alternativas que llevan tobillera o tienen que ir a la comisaría o tienen que reportarse o tienen que limpiar una plaza, no sé. Pero son 18.000. Tenemos un per cápita altísimo y no es una solución, porque si lo fuera, bueno, sería un camino, pero no lo es. Entonces, ¿de dónde vienen? Y la mayoría vienen de ahí, o porque son consumidores y delinquieron para consumir, o porque están vinculados al crimen organizado. Entonces tenemos que trabajar ese pacto. Bueno, pero para terminar esta parte de la entrevista y sobre todo esta idea suya del acuerdo multipartidario, 2 preguntas. Una a propósito del instrumento, ¿no? Esto de que se lleve a la práctica el acuerdo, una vez que esté escrito, por la vía de una LUC. De una LUC, sí. ¿Por qué? Porque es rápido, porque estaría bueno llegar al gobierno sabiendo que nos vamos a dedicar de entrada a eso cuando lleguemos. Pero vio que sí, la LUC, por ejemplo, en el Frente Amplio genera sus rechazos porque dicen, bueno, a ver, por un tema tan importante como este, se va a abordar, se puede terminar abordando de forma demasiado apurada, ¿no? Por los plazos mismos que establece la LUC. Está bien, entonces generemos el espacio del diálogo y nos dicen por qué la LUC no, y nos proponen otra cosa. Lo que yo creo que hay que generar es un espacio en el que podamos coincidir que hay que hacer espalda con espalda contra el narcotráfico, antes que nos pase lo que nos pasó en otros países, lo que pasa en nuestros países. Acá no hay todavía fiscales o jueces o políticos o ministros amenazados, ni sus familias, ni secuestros vinculados al tema. Hay cosas que por suerte todavía no están. Bueno, pero van a estar, ¿eh? Si no hacemos algo, van a estar. Así entonces que, bueno, creo que de repente LUC no es inamovible. No, es una propuesta. Si yo digo dialoguemos, no es inflexible con nada. Por lo menos muevo el tablero con una propuesta y ya empecé a percibir matices. Eso era lo último. ¿Encuentra alguna factibilidad? Sí. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que la gente le dice a estos políticos, hay que sacar a los militares a la calle, hay que hacer algo. Me cuentan que se lo dicen. Y los políticos tienen un órgano que es muy sensible, que es la nariz. Empiezan a olfatear que la gente quiere que hagan algo. Y entonces empiezan a aparecer, declaraciones que matizan la firmeza anterior. Lo escuché en Orsi, lo escuché en Carolina Cose, lo escuché en Robert Silva, lo voy escuchando.
Y bueno, creo que empezó un camino que nos va a llevar a eso, con el formato que sea. Ya volvemos a la entrevista con el senador Jorge Gandini, precandidato a la presidencia de la República, sector Por la Patria, Partido Nacional. Continúa el ciclo de entrevistas con los precandidatos a la presidencia de la República, aquí en Perspectiva. Hoy con Jorge Gandini, del sector Por la Patria. Romina, ¿cambiamos de tema? Sí, a ver, dejamos el tema seguridad a un lado. Vayamos un paso antes en ese camino hacia un Uruguay de oportunidades para todos, ¿no? Claro, lo dejamos pese que hay cantidad de preguntas de los oyentes, ¿no? Preguntas, comentarios, opiniones. Evidentemente, es polémico, ¿no? El asunto es polémico, muy ¿no? polémico. Pero tenemos que avanzar, vamos a mirar otros puntos que si no nos quedamos muy acotados ahí. A ver, yo decía, usted utiliza ese eslogan de alguna forma en sus discursos, ¿no? De oportunidades para todos. Usted pone el foco en mejorar la integración de la sociedad uruguaya. ¿Qué implica eso en términos prácticos? Bueno, a ver, yo creo que al lado de la libertad que ha sido bandera en mi partido y en este gobierno, tiene que estar la igualdad y la justicia social. Y tenemos diferencias importantes. Vemos como el país avanza en una clase media que mejoró su consumo, su capacidad de gasto, de movimiento, pero tenemos una clase media un poco más baja que trabajando no llega a fin de mes, ¿verdad? Cuando desagregamos la pobreza, vemos que si en un hogar hay 2 personas que viven en Montevideo y llevan 60.000 pesos entre los 2 a la casa, y son 4 en la casa o son 5, los 4 o los 5 son pobres, trabajando. Ahí hay que tratar de mejorar el ingreso, porque además esos sectores no reciben prestaciones sociales. Ahí no hay 2 garrafas por mes a mitad de precio, no hay subsidio del 90% de la UTE, no hay app to app y mi app, nada de eso. Es a laburo. Y está la cultura del trabajo como estrategia de progreso, y sin embargo falta poder acceder a la vivienda, falta poder acceder a lo básico. Y ahí hay que concentrar en la distribución, en la generación de empleo para que el salario mejore, es un tema de mercado también y de demanda, y de capacitación. La otra parte de la integración tiene que ver con la igualdad de oportunidades, nazcas donde nazcas. Y yo creo que ahí lo principal que podemos hacer para la reforma educativa es universalizar los estudios superiores. Eso es universalizar, tender a la universalización. Para eso hay que invertir el paradigma. Nosotros tenemos un paradigma que la igualdad consiste en que los muchachos vivan donde vivan, puedan llegar a la capital a hacer sus estudios universitarios y el Estado pone becas y ayuda y tal. Bueno, pero eso ha cambiado de un tiempo a esta parte. Va cambiando y hay que incentivar a que cambie. Yo me he preocupado mucho en el Parlamento de que la UTEC y la universidad reciban recursos orientados hacia allí. Y no solo yo, muchos lo hemos hecho. Y tenemos una universidad, una UDELAR hoy día que tiene esa visión. Yo vengo de la época de la militancia universitaria, donde había dos lógicas de la izquierda que decía que estaban en contra de la regional norte de la universidad. Querían concentrar todo en la capital, era una lucha. Y la segunda era que la educación no podía servir para el mercado laboral. Llegó Mujica y creó la segunda universidad pública, la UTEC, que está vinculada al mercado laboral. Educa para lo que hay en la zona donde se instala. Y la UDELAR cambió. Tanto cambió que redirecciona recursos e invierte en el interior. Y ahí hay un laboratorio bien interesante, que es lo que está pasando en el litoral. En el litoral tenemos ya 12 carreras que se estudian del primer al último año, entre Paysandú y Salto. Eso ha generado que, por ejemplo, en medicina, que se estudia completa ahí, haya 500 estudiantes, que son no de Paysandú, son de toda la región. Vienen de Bella Unión, vienen de Quebrachos, etcétera, etcétera. Y ese hecho ha generado que en secundaria termine un 25% más de jóvenes la educación media, porque hay algo para hacer después. En esos departamentos. Claro, cuando se habla de que el sistema educativo no motiva, bueno, en mucha medida no motiva porque no te cambia y no te mueve la aguja. Ahora, si vos naciste en un lugar donde lo único que podés hacer es magisterio o irte a la capital y magisterio no vas a hacer y a la capital no llegás, ¿para qué vas a terminar de estudiar? Ahora, si hay lo que hacer, eso empieza a generar y a cambiar el ambiente. Y ya pusimos 38 millones de dólares para hacer el primer campus universitario público en Paysandú.
y puso en la Intendencia y puso la UDELAR, que dejó de hacer la nueva Facultad de Química y mandó los recursos para allá, y en la rendición de cuentas pusimos 8 millones de dólares y logramos una cosa que nunca habíamos logrado, que es que la universidad le pida un préstamo a la CAF y le salga de garantía del gobierno nacional. Esto ha ido generando una comunidad universitaria, educativa, de la cual se van recibiendo profesionales que luego son docentes de alguna de estas facultades o carreras. Eso va cambiando todo, porque tú vas a cualquier departamento del interior y el cardiólogo, el neumólogo, el oncólogo va una vez cada 15 días porque son de ahí, pero se vinieron a estudiar a la capital y acá se quedaron y van una vez por semana. Ahora, si estudian y se reciben ahí, se quedan ahí. Entonces el camino, eso da servicio, da crecimiento. El seguir camino, invirtiendo en este tipo de desarrollos universitarios en el interior. Pero además con esa idea hay que universalizar. Vino el rector en la Pero última... entonces es reforzar a la Universidad de la Sí, República, claro. A ver, y seguir reforzando cuento. a la UTEC, Sí, las dos. Te hago un cuento. Vino el rector de la Universidad del Parlamento la última vez y dijo, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que la transición educativa entre secundaria y universidad ha mejorado. Hay 5.000 estudiantes universitarios más. Dentro de eso, la mitad son mujeres, casi la mitad son del interior, más de la mitad son primeros universitarios en su familia. Todo buena noticia. La mala noticia es que necesito más horas docentes. O sea, está bárbaro el proceso y es exitoso lo que se está haciendo porque hay más que siguen estudiando, pero necesito plata para darles horas docentes y en algunos casos algún laboratorio. Bueno, sí. Ahora, si tenemos que poner en algún lado, es así, es ahí. ¿No? Tenemos que ver cómo reasignamos. Hay tantos lados donde poner. No tengo duda. Hay tantos lados donde poner y las cuentas públicas están muy exigidas. No tengo duda. Todo indica que no hay margen para aumentar impuestos. No tengo duda. Y menos para seguir aumentando el déficit Pero todos fiscal. hablamos del segundo piso de desarrollo, del salto al desarrollo, que estamos cerca del desarrollo. Bueno, si queremos desarrollo, esa es la base. Capacitar, integrar la gente, ponerla en el sistema educativo para que tengan la posibilidad de crecer. Es decir, la movilidad social en Uruguay se basó en eso, en que el hijo del zapatero pudiera ser doctor, hasta que se cortó, porque ya de la escuela pública es muy difícil llegar a ser doctor. Esto, la visión de la universalización de la educación terciaria es una gran motivación para el progreso. Y además, el futuro va por ahí. Vos agarrás una ruta hoy en día, la vas a ver en obra. Contame los cascos amarillos que ves. No ves máquinas y operarios de máquinas. Hay un gigantesco parque de maquinarias y gente que las maneja, pero no hay gente paliando arena. Va terminando ese mundo. Ves los peajes vacíos, están las casillas, no hay nadie. Eso daba cientos de empleo. Ahora te sacan la foto. Es más, ya hay peajes que son un arco, que pasas a 100 kilómetros y te cobraron. Ese mundo requiere gente capacitada. Hay desempleo cero en la tecnología y traemos gente de afuera. Yo creo que ahí está la clave de la esperanza nuestra. Mover con la educación a la sociedad. ¿Te lleva 10 años? Y sí, te lleva. A esos son los acuerdos de verdad que hay que hacer. También hay que invertir más en investigación, ciencia y tecnología. Es ahí, sí, estoy de acuerdo. Es ahí. Y patentar más. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que es ahí. Hay que construir ese país. Si no, nos vamos a quedar. Estamos en la disyuntiva, ¿no? Estamos en una bifurcación de caminos. Pero sí, dale, no, iba a decir, volviendo a lo que decía Emiliano, a ver, teniendo en cuenta las limitantes que hay en materia de presupuesto, ¿cómo redistribuiría los recursos? ¿Dónde entiende que hay que Son decisiones reorientar? políticas, son decisiones políticas. Hay que achicar el gasto superfluo, que lo hay en todos lados. Me encantó lo que hizo Munjo y Ceres el otro día, que crearon con inteligencia artificial un mecanismo que es como un robot que se mete por adentro del gasto para encontrar lo que se mal ejecuta o se puede ejecutar mejor y redireccionar. Esa es una de las claves. Y otras, hay que hacer opciones. La reforma de la seguridad social permite redireccionar gasto público, porque se nos lleva una fortuna de dinero, 3.000 millones de dólares cada año ponemos en la seguridad social para empatar ingresos con egresos. Eso empieza de a poco, por lo menos a no crecer y luego va a caer. Son recursos que hay que redireccionar. Después empezás, opciones. Claro, la sociedad demanda por todos lados. Yo creo que hay que optar por la educación. Y la educación primaria y secundaria mejoran en tanto el circuito de la educación termine a nivel terciario o superior para muchos y pueda ser una motivación para quedarse dentro del sistema.
Enseguida completamos la entrevista viendo 2 o 3 temas más de los que Jorge Gandini enarbola, plantea, discute en su campaña. Cambiemos totalmente de tema, o no, vaya uno a saber. Hace un rato usted se manifestaba en contra de la creación del Ministerio de Justicia, que es una de las ideas que está en la vuelta. Usted, para el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, maneja otro esquema, un esquema similar al del INISA, decía. Sin embargo, usted habla de crear un ministerio. Usted plantea la creación de un ministerio. No, según entiendo. Yo planteo, Ministerio de Comercio, ¿qué es eso? A ver, primero, el objetivo. El Estado tiene que salir a vender. O sea, no nos vamos a ir del Mercosur, nos va a doler el Mercosur, nos duele más irnos, no vamos a quedar acá. Y eso nos va a encorsetar. Tenemos una cantidad de calles que empezamos a recorrer y antes de eso dice calle cerrada. Ahora vamos por el CPT no sé, y vamos por el lado de los Estados Unidos con grandes esperanzas. Siempre va a tener que opinar Brasil, no tenga duda. Y si Brasil no quiere, no entramos. Hay que salir al mundo a vender. Tenemos que poner cabeza de venta, de vendedores, de aprovechar nichos y espacios. Hay países que no tienen aranceles. Hay productos como los servicios que no generan aranceles del otro lado. Hay productos que consume el mundo y hay países desarrollados que los necesitan. Pero con eso hay que salir a vender. ¿Cómo abrimos China nosotros? La abrimos con una gente que se fue para allá, a vivir allá. Y empezamos a vender lana. Y luego vino todo el comercio. Bueno, hoy tenemos Corea, tenemos los países árabes, tenemos el norte de África, que consume mucho de lo que nosotros vendemos y en algunos casos no hay aranceles. ¿Qué hicimos al revés? Pusimos al Uruguay 21 adentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo al revés? ¿Eso fue al revés? Claro, yo creo que para mí fue al revés. Porque el Ministerio de Relaciones Exteriores prioriza el vínculo diplomático y Uruguay 21 prioriza el comercio. Y quedó medio que subsumido a una visión que tiene otras prioridades. Yo creo que hay que sacarlo de ahí. Hay que sumarle otras oficinas que tienen la misma visión, que están en otros ministerios, y hay que generar una estructura de comercio exterior. No queremos hacer otro ministerio, yo creo que no, entonces podemos juntar comercio exterior y turismo. Los dos venden marca país, los dos en el turismo externo genera divisas, se calcula como venta al exterior, lo que consume el turismo que llega, y creo que ahí se puede organizar una visión. El turismo se ocupa también del turismo interno, ¿no? Sí, lo ponemos al costado, pero lo que hay que hacer es salir a vender, salir a poner la marca país y la competencia en el exterior, mientras que paralelamente buscamos la apertura del bloque en el que estamos, que va a ser lenta y difícil. A lo mejor algunas alianzas nos dan buenas noticias, pero por ahora nosotros creemos que hay que priorizar el comercio exterior. Tenemos buen Ministerio de Economía, tenemos buen Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no tenemos nadie pensando en clave comercio exterior. Y creo que eso es fundamental. En materia de trámites, no necesariamente habría que crear un ministerio, dice. Podría utilizarse uno que ya existe y reformularlo. Exactamente. Probablemente decía no eso. Necesariamente se sumaría uno. Es que crear cosas nuevas es crear estructuras que sí generan gastos extraordinarios, ¿no? Cada vez que creamos algo, el Ministerio de Medio Ambiente parecía que era sacar medio ambiente de vivienda y ordenamiento territorial y que no iba a generar gastos, pero lo generó, porque después le tenés que generar un financiero contable, una jurídica, una sede, y todo eso genera nuevos funcionarios y nuevos gastos. Me parece que lo que tenemos que acá es reorganizar oficinas y poner otras prioridades, igual que cabezas, otro ministerio que piensen en otro ministro que piense en el comercio exterior. ¿Tienes preguntas de los oyentes sobre este tema, Romina? No, de este tema no, de alguno de los otros que hemos ido abordando. Yo tengo una a propósito de esto último. Dice Alfonso, ¿todo lo que propone es más Estado? ¿Esto es compatible con el por eso pensamiento decía, de la hay coalición? Que crear otro, todo el mundo propone más Estado. Yo que estoy en presupuesto siempre no conozco una sola rendición de cuentas que venga con menos gasto, porque las demandas van generando nuevas respuestas. Yo decimos salud mental, y hay muchos niños, entonces el INAU, y hay que hacer más CAIF, y más escuela a tiempo completo, y nos dicen, se necesita más policía.
Sí, y más atención en salud, todavía hay necesidades en parte del interior, pero hay que tratar de tener mejor Estado, hay que tratar de hacerlo con lo que tenemos. Yo no creo mucho en que vayamos a reducir las plantillas de funcionarios públicos, pero tenemos que organizarlas mejor. ¿Usted no cree que vayamos a reducir la plantilla de funcionarios? Es una afirmación a tener en cuenta, porque está arriba de la mesa todo el tiempo. Sí. De un candidato, también del vamos otro, a cumplir, tal o cual plan para reducir también, no sé qué porcentaje de la plantilla. También vamos a cumplir 5 años de la aplicación de una norma que es el 3x1. Cada 3 que se van entra uno solo, y de los 300 y poco mil vínculos laborales que tenemos, bajamos 3.000. Tampoco fue... Y terminás a veces disimulando la disminución de funcionarios en la tercerización de algunos servicios. Entonces no lo pagás por el rubro cero de sueldos y lo pagás por el rubro gasto de funcionamiento porque contrataste algunas tareas afuera. Esa franqueza debe estar sorprendiendo a muchos en este momento. Bueno, pero hay que decir las cosas como son. Porque se las describe de otra forma. A ver, yo el otro día fui en el interior, me reuní con centro comercial. Y lo primero que me dijeron es, hay que achicar el Estado. Le dije, bárbaro, saco papel y lápiz y le digo, empiezan a decirme dónde. Porque yo vengo de recorrer hoy, me pidieron acá, en este mismo departamento, más escuelas, más salud y más policía. Dígame de dónde saco. Era un departamento de frontera. Me olvido decirle que todos me piden más aduaneros. Dígame de dónde. Empecemos. Hay que disolver el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hola, en serio. Es el 1.1% del presupuesto nacional y usted cree que nos vamos a ir de los países donde estamos. A ver, vámonos en serio. ¿Dónde? Y nadie se anima a decirte dónde. Porque en el estado de bienestar que tenemos nadie quiere renunciar tampoco a las prestaciones que el Estado brinda. ¿Este es un Estado caro? Sí. Pero anda a buscar en la Argentina seguro de paro. Pregunta por el seguro de desempleo. Acá tuvimos 200.000. En Paraguay, en Chile, en Brasil. No existe. Acá te quedaste sin empleo y el Estado, toda una serie de impuestos que va cobrando, puede darte la certeza de 6 meses y de 1 año de seguro de desempleo. Y el BPS está lleno de prestaciones, de asignaciones y de invalidez, etcétera. Es un Estado de bienestar. ¿Podríamos achicar por ahí? Y sí, podríamos. ¿Quién se anima a plantear eso? ¿De dónde vamos a hacer eso? Entonces, yo soy muy realista. Tenemos que gastar mejor. Álvaro Delgado está proponiendo 15.000 empleos. Pero no dicen de reducir dónde. 15.000 empleos. Pero no dice, si dice 15.000 y no dice 20.000 o no dice 10.000, debe haber calculado de dónde. Pero no dicen. Porque es muy difícil. ¿De qué vamos a eliminar el ejército? ¿Qué son los 15.000 menos? Yo creo que con los docentes menos que tenemos porque hay menos niños, debimos haber reforzado las escuelas de tiempo completo en los barrios vulnerables, porque va la maestra con 22 años y la túnica en el brazo el primer día de su profesión al barrio más difícil y complejo, y hay que reforzar esos lugares, porque si no vamos directo al fracaso. Entonces, ¿eso es gasto? Sí, pero no acabamos de poner 20 millones de dólares para salud mental, y es poco. Y ahora cuando lo vamos a aplicar nos enteramos que no tenemos psiquiatras, porque aún pagándolos no podemos aplicar porque nos faltan profesionales. Entonces hay que meter profesionales. ¿Y dónde achico el Estado? O sea, lo que tenemos que hacer es más eficiente y hacer crecer la economía. Concentrémonos ahí, que crezca la economía para que pueda derramar. Porque si no, bueno, esto es sin perjuicio de que gastamos mal, ¿no? Está bien. Ahí es donde podemos encontrar algún dinero. Quedó por saber, Romina, qué preguntas habías elegido de los oyentes. Las vemos enseguida. En el cierre ya, Romina, algunas de las preguntas de los oyentes. Bueno, a ver, tomo algunas que se repiten, porque van por 2 líneas, ¿no? Cuando lo escuchan hacer estas propuestas. Javier, por ejemplo, dice, la elección se trata también de un examen. Nada de lo que dijo en materia educativa, ciencia y conocimiento se hizo en este gobierno, y sino que, por el contrario, se quitaron recursos económicos y humanos. ¿Por qué confiaríamos que ahora sí lo van a hacer? ¿Cómo se para? Porque esta es un ¿por qué planteo dice que no se hizo? Cuando Mujica arrancó en el 2010 empezó con educación. Y cuando se fue le preguntaron y dijo, no pude. ¿Por qué no pudo? Porque los sindicatos no me dejaron. Hay que reventarlos a todos. Está grabado. Nosotros no le pedimos permiso a los sindicatos de la educación. Avanzamos desde la LUC en adelante con una reforma educativa que por lo menos en su primera fase por ejemplo, está en recién ejecución. usted mencionaba lo de las escuelas de tiempo completo, aprovechando que cayeron la cantidad de Y hoy alumnos. hay liceos de tiempo completo. Hoy hay liceos de tiempo completo y eso también son muchísimos recursos. Y hay más edificios públicos porque cada escuela de tiempo completo elimina aquello de 2 turnos en un mismo edificio. Todo eso se invierte y hay más funcionarios en la tarea. Yo creo que ahí hay cosas que nos quedaron por hacer. Sí, claro. Esto que te estoy diciendo. Bueno, si hay maestras liberadas,
pongámosla a reforzar la tarea en las zonas más vulnerables, pero eso también son recursos públicos y corrientes, no es que gastás una vez, gastás para siempre y aumentás el gasto en esa área, y hay que poderlo pagar. Entonces, yo creo que son procesos en los que la sociedad y los políticos que la representamos tenemos que tomar decisiones y hacer opciones. No podemos ponerle a todo, pero a alguien le tenemos que decir que no. Yo creo que eso es un proceso largo, pero inevitable. Senador Jorge Gandini, gracias por acompañarnos esta mañana. Con muchísimo gusto, ha sido un placer. Volvemos a conversar, no sé si antes del 30, pero sin duda después del 30, Después del 30 para evaluar acá. los resultados. ¿De acuerdo? Gracias, encantado. Que pase bien.